Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de un patrón de lesión que es muy común tras un traumatismo craneoencefálico y que está detrás de muchas características clínicas que conocéis, que vemos en los pacientes y que por tanto todo terapeuta tiene que conocer. Hablamos del daño axonal difuso. Y claro, cuando estamos ante un traumatismo craneoencefálico, un TCE, y conocemos la historia que hay detrás e incluso podemos ver la neuroimagen, pues nos impacta. A mí es una cosa que me impacta bastante cuando tengo la posibilidad de ver esas neuroimágenes. Vemos un gran hematoma, una hemorragia que desplaza estructuras, un edema gigantesco, una zona totalmente negra y son lesiones visibles que cualquiera entiende, pero hay otras lesiones que pueden ser igual o más devastadoras o problemáticas y sin embargo no se dejan ver tan fácilmente. Lesiones en las que el cerebro no parece que esté tan roto en ese sentido, sino desconectado. Y ahí es donde entra el daño axonal difuso, porque cuando hablamos de traumatismo craneoencefálico solemos, pues eso, imaginar el golpe, el impacto, la contusión, que en muchos casos en agudo va a ser crucial tratarlo, pero una parte muy importante del problema no depende solo de ese choque, sino de lo que ocurre cuando la cabeza acelera, desacelera y rota bruscamente, ¿no? Lo que pasa en los axones. En ese momento el cerebro, que no es una estructura rígida, sino más bien un tejido muy blando, suspendido dentro del cráneo, sufre deformaciones internas y esas deformaciones no solo dañan a vasos o a la corteza, sino también someten a los axones a distintas fuerzas de estiramiento, de cizalla, y ahí es donde empieza todo, ¿no? Donde empieza la historia del daño axonal difuso, o mejor dicho, de lo que hoy muchos autores prefieren llamar lesión axonal traumática, porque el término difuso a veces simplifica demasiado lo que realmente ocurre. Para explicarlo de la forma más simple posible, un hematoma es un problema de masa, pero el daño axonal difuso es un problema de red. En un caso, hay algo que ocupa espacio y comprime. En el otro, lo que falla son las autopistas de comunicación del sistema nervioso. No necesariamente ves una gran lesión focal, pero el paciente puede estar en coma o presentar una desconexión brutal entre lo que el cerebro conserva y lo que ya no puede integrar funcionalmente. Y esa es la paradoja. Miras la tomografía, por ejemplo, el TAC, y parece que el cerebro está relativamente bien, pero el paciente está en coma o muy afectado. Por tanto, la imagen no siempre explica lo que está pasando. Históricamente, el daño axonal difuso ha estado muy ligado a los trabajos neuropatológicos clásicos de Adams y colaboradores. Estamos hablando de Graham Adams, que fue un neuropatólogo escocés que estudió durante los 70 y los 90 del siglo XX el cerebro de pacientes con TCE, y Adams no acuñó el término daño axonal difuso como tal, pero sí fue quien lo definió y lo consolidó en sus estudios. De tal forma que describieron un patrón de lesión de la sustancia blanca hemisférica, del cuerpo calloso y del tronco del encéfalo en pacientes con traumatismos graves, muchas veces con pérdida prolongada de la consciencia. A partir de ahí se consolidó una clasificación muy famosa en grados que todos hemos estudiado alguna vez: el grado 1 cuando la afectación se limita a la sustancia blanca hemisférica, el grado 2 cuando ya se afecta al cuerpo calloso y el grado 3 cuando se compromete también el tronco encefálico. Esa clasificación sigue siendo útil a día de hoy como una especie de guía o de andamio conceptual, pero hoy sabemos que trasladarla sin más desde la neuropatología a la resonancia magnética clínica tiene limitaciones importantes. Y aquí aparece una primera idea clave para el episodio,
el daño axonal difuso no es una entidad tan limpia ni tan homogénea como a veces se pinta o se enseña. De hecho, en los últimos años, algunos grupos de investigación han propuesto abandonar la asociación automática entre pequeñas lesiones hemorrágicas en la resonancia y lesión axonal en sentido estricto. Y os preguntaréis por qué. Pues porque muchas de esas lesiones podrían reflejar un componente mixto, axonal, microvascular o los dos. Por eso ha surgido la propuesta de hablar de Traumatic Axonal and or Microvascular Injury o TAMBI por las siglas en inglés, ¿no? El daño axonal y o la lesión microvascular, para reconocer que a veces la imagen nos está enseñando solo el resultado final de varias agresiones superpuestas y no una lesión axonal pura. Por tanto, más que pensar en una etiqueta rígida, conviene quizás entender el daño axonal difuso como un marco fisiopatológico más grande, un conjunto de lesiones de desconexión producidas por fuerzas inerciales con distintos grados de hemorragia, de daño microestructural y afectación de redes. Si pasamos a un bloque muy interesante que nos lleva desde la mecánica del trauma a la desconexión axonal, pues claro, antes tenemos que entender ciertas nociones de mecánica básica, ¿no? Y claro, el cerebro no se lesiona igual por un golpe frontal directo eh, que por una aceleración rotacional violenta. Las fuerzas rotacionales son muy puñeteras, ¿no? Son especialmente relevantes porque distintas regiones del encéfalo se mueven a velocidades distintas y eso genera tensiones internas en los tractos de sustancia blanca. Los axones, sobre todo los que son muy largos y mielinizados, son muy vulnerables a esta deformación. No es que se seccionen todos instantáneamente como si fueran cables cortados con unas tijeras. Muchas veces el axón no se rompe en el momento del golpe. Lo que ocurre es más progresivo. Se estira, se daña por dentro y deja de funcionar bien. Con el paso de las horas o los días, ese daño va a más hasta que el axón termina desconectándose. Por eso hoy sabemos que no todo es una rotura inmediata, lo que llamamos axotomía primaria, sino que muchas veces el daño aparece después, y lo que se llama axotomía secundaria. Y esto es crucial clínicamente porque cambia la narrativa. Ya no hablamos solo de una lesión instantánea e irreversible en el mismo segundo del impacto, sino de un proceso biomecánico y biológico que se desarrolla en el tiempo. Primero se altera el citoesqueleto, especialmente los microtúbulos y los neurofilamentos, después falla el transporte axonal, se acumulan unas proteínas como la APP, que es la proteína precursora de amiloide, que os sonará, y que en neuropatología se ha utilizado como marcador de interrupción del transporte. Luego aparece la entrada de calcio, la activación de proteasas como las calpaínas, la degradación de espectrina y el empeoramiento progresivo de la integridad axonal. A eso se suman la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo y el fracaso energético. Si quisiéramos contarlo con una metáfora sencilla, podríamos decir que el axón es menos un cable simple y más una autopista logística. Por dentro circulan materiales, proteínas, orgánulos y señales. Cuando el traumatismo altera la estructura interna de esa autopista, el problema no es solo que el camino quede deformado, sino que se bloquea el tráfico. Empiezan los atascos intracelulares, se hincha el segmento lesionado, la célula entra en crisis y con el tiempo esa vía puede terminar desconectándose del todo. Esa imagen del atasco logístico ayuda mucho a explicar por qué, por ejemplo, la APP, ¿no? La proteína precursora de amiloide,
se acumula en los estudios histológicos y por qué esa acumulación no significa exactamente una rotura instantánea, sino una interrupción del transporte axonal. ¿Cómo es la biología del daño axonal? Porque es una cosa que a mí me interesó bastante cuando me puse a estudiar esto en profundidad y de la que desconocía. Así que voy a intentar transmitirosla también a vosotros. A medida que avanzamos en complejidad, llegamos a la biología, entramos en otro nivel y entramos al concepto de neuroinflamación. Después del traumatismo se activa una respuesta glial, ¿no? De las células de la glía, una respuesta inmunitaria compleja con una participación de la microglía y de los astrocitos que puede tener elementos reparativos y elementos dañinos. En algunos pacientes, esa respuesta parece contribuir a la persistencia de síntomas y quizá también a trayectorias neurodegenerativas a largo plazo. Y aquí aparece un punto muy actual y muy atractivo para explicar el daño axonal difuso, que es la vía del SARM1. La vía del SARM1 es algo así como un botón de autodestrucción del axón. Cuando el axón se daña y no puede repararse, se activa este mecanismo y el propio axón empieza a degradarse por dentro o desde dentro. El nombre de SARM1 no tiene nada especial, es un nombre técnico que describe cómo es la proteína por dentro, no lo que hace, es simplemente el nombre de una proteína. Total, que en los últimos años la vía del SARM1 se ha convertido en una de las grandes dianas biológicas de la degeneración axonal programada. Simplificándolo mucho, cuando ciertas rutas de homeostasis axonal fracasan, es decir, de mantenimiento del orden axonal, esta vía del SARM1 participa en un programa activo de degeneración del axón. Eso ha despertado un enorme interés en la investigación porque abre la posibilidad de tratamiento, ¿no? De intervenir farmacológicamente no tanto sobre el traumatismo en sí, sino sobre la cascada degenerativa que viene después, en esa axotomía secundaria que hablábamos antes. A día de hoy, esto sigue estando más cerca del terreno preclínico o traslacional que de una aplicación clínica consolidada, pero conceptualmente es potentísimo. El axón no solo se rompe, también puede entrar en un programa de autodestrucción regulada. Todo esto obliga a cambiar el marco. El daño axonal difuso no es solo una lesión microscópica invisible, es un proceso dinámico con una fase mecánica inicial, evidente, y una fase biológica posterior en la que se juegan parte de la lesión definitiva y potencialmente parte de las oportunidades terapéuticas. Vamos a hablar ahora de la neuroimagen del daño axonal difuso. Dejamos un poquito de lado la biología, nos metemos en la neuroimagen y tenemos que intentar pensar sobre una pregunta. ¿Cómo vemos en la resonancia o en el TAC el daño axonal difuso? El TAC sigue siendo la primera herramienta en un TCE agudo porque es una prueba rápida, accesible y buena para detectar hemorragias, fracturas y lesiones que exigen decisiones urgentes por parte del equipo médico, pero precisamente por eso el daño axonal difuso ha sido siempre un desafío, porque muchas veces el TAC no explica la gravedad clínica. Por otro lado, la resonancia magnética aporta mucha más sensibilidad para detectar las lesiones sutiles, tanto hemorrágicas como no hemorrágicas, especialmente con secuencias que tienen unos nombres muy famosos, ¿no? Que a veces no entendemos, como las secuencias FLAIR, el DTI, el GRE o el SWI, el SUI. La resonancia magnética, por así decir, tiene distintas formas de mirar el cerebro, distintas lentes, podríamos decir, que llamamos secuencias. Cada una tiene sus puntos positivos, tiene sus cosas que resalta más, ¿no? Por ejemplo, la secuencia FLAIR detecta lesiones en el tejido cerebral como el edema o el daño en la sustancia blanca. El DTI, que es el tensor de difusión, identifica cambios muy precoces en el tejido, útil para detectar el daño agudo.
El GRE, que es el eco de gradiente, y el SUI, que es la imagen ponderada por susceptibilidad, son muy sensibles a la sangre, incluso a microhemorragias muy pequeñas. Aún así, conviene no caer en una simplificación banal. Ver microhemorragias en la secuencia SUI no equivale automáticamente a demostrar una lesión axonal en ese punto. Puede haber relación, sí, pero no identidad perfecta. De nuevo aparece la idea de que la imagen es una aproximación indirecta, no una biopsia de la sustancia blanca. La resonancia magnética temprana, de hecho, parece aportar valor pronóstico, sobre todo en los TCEs moderados y graves. Una revisión sistemática reciente sugiere que realizar la resonancia dentro de las primeras 72 horas puede ofrecer información relevante sobre el pronóstico, aunque persisten problemas de logística, heterogeneidad de protocolos y dificultad para definir un momento óptimo universal. Y cuando queremos ir un poco más allá, un paso más allá de la resonancia convencional, aparece el tensor de difusión, y aquí ya no buscamos solo manchas visibles, sino alteraciones microestructurales en el movimiento del agua, en la difusión dentro de la sustancia blanca. Ahí tendríamos ya parámetros como la anisotropía fraccional, que pueden darnos información sobre la integridad axonal de una forma mucho más sensible que la neuroimagen estructural. Por eso el tensor de difusión ha sido tan importante en la historia del daño axonal traumático, porque nos permite acercarnos mejor a esa lesión de red que no siempre sangra ni deja una marca evidente en las secuencias clásicas. Eso sí, tampoco aquí conviene venirse muy arriba o vender humo. El tensor de difusión es muy prometedor, muy útil en la investigación y cada vez más relevante para el fenotipado de pacientes, pero depende mucho del protocolo, del análisis, del escáner y del contexto clínico. Aporta sensibilidad, pero exige prudencia a la hora de hacer las interpretaciones, mucha estandarización, si queremos usarlo de verdad como algo clínico. ¿Y qué hay de los biomarcadores? Porque es un subcampo dentro del daño axonal difuso el tema de los biomarcadores, ¿no? Y de alguna forma, ¿cuánto nos acercamos al estudio del axón con ellos? Y si la neuroimagen ya era compleja, pues los biomarcadores añaden otra capa fascinante. Como se suele decir, éramos pocos y parió la abuela. Y aquí ya nos metemos en la sangre, ¿no? Y durante años se buscó en la sangre una especie de huella química de ese traumatismo cerebral, del traumatismo craneoencefálico, y hoy sabemos que algunos biomarcadores sí pueden ser clínicamente útiles, pero también que su función real depende mucho de la pregunta que nos hagamos o que les hagamos. Hay dos biomarcadores que tenemos que conocer sí o sí, que son, por ejemplo, el GFAP y el UCHL1. El GFAP, que viene de los astrocitos, y el UCHL1 de las neuronas. Son unas proteínas del cerebro que pueden aparecer en la sangre tras un traumatismo y funcionan como una especie de señal de alarma. Si están elevadas en la sangre, es más probable que haya una lesión. El problema es que no te van a decir exactamente cuál, por lo que son más útiles para descartar más que para confirmar. Estos dos biomarcadores han demostrado ser buenos para ayudar a descartar una lesión intracraneal visible en el TAC en un traumatismo leve, con una alta sensibilidad, pero menor especificidad. Es decir, sirven mejor para no dejar escapar pacientes con lesión que para confirmar por sí solos un daño axonal difuso. Más cerca del concepto de lesión axonal están otros biomarcadores como el neurofilamento ligero o la tau total. El neurofilamento ligero es una proteína que forma parte de la estructura interna de las neuronas, especialmente de los axones. Cuando los axones se dañan, esta proteína se libera y puede aparecer en la sangre. El neurofilamento ligero tiene un interés especial porque conecta muy bien con la idea del daño estructural del axón y se ha asociado tanto con una lesión microestructural en difusión
como con un pronóstico funcional en ciertos estudios de cohortes. Es decir, nos acerca bastante a esa noción de desconexión que se puede medir. Pero de nuevo, una cosa es que sea prometedor como biomarcador de daño axonal y otra muy distinta es que sea ya una prueba definitiva de uso rutinario para decir que este paciente tiene daño axonal difuso y este otro no. Por tanto, quizá la mejor forma de contarlo en el podcast sea que los biomarcadores no sustituyen ni a la clínica ni a la neuroimagen, pero pueden ayudar a completar el mapa del daño cuando la pregunta está bien formulada. Y con todo esto que hemos visto anteriormente, es decir, después de hablar de biología, de proteínas, de biomarcadores, de neuroimagen, llegamos a la realidad clínica. Hablamos de pronóstico y aquí es donde probablemente hay que ser más finos porque el daño axonal difuso ha cargado durante mucho tiempo con una especie de San Benito o de aura fatalista, como si hablar de lesión difusa implicara automáticamente un mal pronóstico irreversible y eso es a todas luces demasiado burdo de decir. Es verdad que determinadas distribuciones lesionales, sobre todo con afectación profunda del cuerpo calloso, del tálamo, del tronco encefálico, pues se asocian a mayor gravedad y a peor evolución. Pero también es verdad que el pronóstico en el traumatismo craneoencefálico no puede reducirse a una etiqueta radiológica. Importan la lesión secundaria, la hipoxia, la hipotensión, la sedación, las complicaciones, la edad del paciente, la reserva previa y por supuesto la evolución en el tiempo. Por eso las guías actuales insisten en que el pronóstico debe ser probabilístico, prudente y revisable, no una sentencia temprana apoyada en un único hallazgo. Y esta prudencia pronóstica enlaza directamente con la rehabilitación, porque si el daño axonal difuso es un problema de redes, las secuelas también van a ser un problema de redes. Y vamos a tener enlentecimiento cognitivo, alteración atencional, fatiga mental, problemas ejecutivos, cambios conductuales, la habilidad emocional, dificultades en la cognición social. Quien suele tratar este tipo de pacientes estará ahora sintiendo con la cabeza como diciendo, sí, sí, los he tratado, ¿no? He tratado estos problemas en mis pacientes. Obviamente también vamos a tener problemas motores, a veces son más sutiles, ¿no? Que una hemiparesia o una lesión más pura y por tanto habrá que ser un poco más finos analizando. No siempre vamos a tener un gran síndrome cortical llamativo. Muchas veces tenemos a una persona aparentemente despierta, pero tiene por dentro una arquitectura neuronal profundamente alterada, que a primera vista puede que no se vea. Y ahí la neurorehabilitación, pues sobre todo la neuropsicología y el abordaje interdisciplinar, pues tiene muchísimo que decir. Y las recomendaciones internacionales, en ese sentido, que hay unas muy conocidas que se llaman INCOG 2.0 del 2023, pues van justo en esa línea. Intervención por dominios, estrategias metacognitivas, entrenamiento funcional y seguimiento longitudinal. Y yo apuntaría que sobre todo un neuropsicólogo o neuropsicóloga que sea prácticamente el eje de la toma de decisiones en muchos campos, ¿no? Y quizás también con un terapeuta ocupacional. Yo creo que ahí lo físico no es tan importante, sobre todo ya pasada una cierta etapa, sino más bien el manejo global del paciente. Y ahí los neuropsicólogos y terapeutas ocupacionales pues tienen mucho más bagaje, yo creo. En el manejo agudo, sin embargo, pues hay que decirlo claro, no hay una terapia específica antidaño axonal difuso con eficacia demostrada en humanos. El tratamiento sigue dependiendo sobre todo de prevenir la lesión secundaria
es decir, de mantener la perfusión, evitar la hipoxia, controlar la temperatura, las crisis epilépticas, la hipertensión intracraneal y demás variables críticas de un TCE, sobre todo grave. Es decir, aunque el daño axonal sea microscópico, el abordaje sigue siendo intensamente macroscópico en la UCI. Esa es otra de las paradojas del cuadro. Sabemos mucho más sobre la biología del axón que hace 20 años, pero todavía no tenemos una terapia clínica consolidada que bloquee esa cascada de forma específica. Eso no significa que no haya futuro, precisamente porque hoy entendemos mejor la lesión secundaria, la disfunción mitocondrial, la neuroinflamación o esa vía famosa que hemos hablado del SARM1. Y por tanto el terreno de las terapias emergentes pues hoy en día es más sólido que antes y probablemente lo será más en el futuro. Pero conviene ser honestos, ya que de momento estamos ante dianas prometedoras y más bien experimentales más que en soluciones demostradas. Después de todo lo que hemos explicado a nivel mecánico y biológico y de una primera introducción a la rehabilitación y al pronóstico, la pregunta que nos interesa como clínicos es muy clara. ¿Cómo se manifiesta este daño axonal difuso en el paciente? ¿Qué vemos en terapia? Si el daño axonal difuso es un problema de redes, pues como hemos dicho antes, las manifestaciones clínicas también lo van a ser. Hemos apuntado un poquito antes lo más importante, ¿no? De pildoritas que nos solemos encontrar en terapia, pero ahora vamos a profundizar un poquito más. Y es importante entender que los problemas de los pacientes, la mayoría van a ser problemas de redes, porque muchas veces no vamos a ver un déficit focal muy llamativo, sino una combinación de muchas cosas, ¿no? Es como que en muchos pacientes decimos, bueno, si tuviera que tratarte solo esto, sería mucho más fácil, ¿no? Pero claro, ¿cómo abordo tantos problemas a la vez, ¿no? Y por tanto, el manejo transversal, pues no es que sea opcional, sino que es obligatorio. Uno de los elementos más característicos a nivel de afectación es la alteración de la consciencia en fases iniciales. El daño axonal difuso es una de las principales causas de coma, especialmente cuando se afectan estructuras profundas, pero más allá del coma, lo que vemos con mucha frecuencia ya en las fases posteriores es un estado de lentitud cognitiva generalizada, o lo que los neuropsicólogos comentan de una velocidad de procesamiento reducida. Es decir, en el cerebro del paciente muchas veces todo parece ir más despacio, el procesamiento, la respuesta y la toma de decisiones. A nivel cognitivo, probablemente el núcleo del problema está en la atención y las funciones ejecutivas. Los pacientes presentan dificultades para mantener la atención, para cambiar esa atención, el foco atencional, para manejar varias tareas a la vez o para inhibir respuestas inapropiadas. Esto se traduce en errores en tareas aparentemente simples, en dificultad para seguir conversaciones complejas o para desenvolverse en entornos con múltiples estímulos. Muy relacionado con esto está la fatiga mental, que es muy frecuente y a veces infravalorada. El paciente puede rendir muy bien durante un periodo corto, pero se fatiga rápidamente, lo que condiciona mucho la intensidad y la duración de las sesiones de terapia. Y esta fatiga no es solo cansancio, es un problema RAM, ¿no? Como si habláramos de un ordenador, de la velocidad del sistema nervioso, del procesamiento, del procesador. Otro aspecto clave es la alteración de la memoria, muy frecuente, sobre todo la memoria de trabajo y la memoria episódica. No siempre encontramos una amnesia clásica, pero sí dificultades para retener, para manipular información en el momento, lo que obviamente impacta mucho en el aprendizaje, ¿no? Y todos hemos conocido pacientes con los que nos estamos rompiendo la cabeza día tras día porque no aprende, porque no retiene, etcétera, etcétera. A nivel conductual y emocional, son frecuentes los cambios de la personalidad, la labilidad emocional, la irritabilidad, la desinhibición o la apatía. Estos cambios no son secundarios únicamente a la vivencia del daño, sino que reflejan la afectación de redes frontales, de redes límbicas y que en muchos casos o en algunos casos
puede generar dificultades importantes en la relación entre personas, en la reinserción social y, por supuesto, en la adherencia al tratamiento. También pueden aparecer alteraciones de la cognición social, dificultades para interpretar emociones, para entender intenciones de otros, ironías, ¿no? Adaptarse a las normas sociales. Y esto es especialmente relevante, pues eso, en la reintegración social y laboral, que muchas veces estos problemas les pasa a pacientes jóvenes y claro, pues muchas veces pasa desapercibido, ¿no? O no se evalúa de forma específica. Desde el punto de vista motor, el daño axonal difuso no suele dar lugar a déficits focales tan claros como sería un ictus, pero sí podemos encontrar mucha torpeza motora, alteraciones en la coordinación, en el equilibrio o en la automatización de la marcha. A veces el paciente camina, pero no lo hace de forma eficiente o tiene dificultades para adaptarse a entornos cambiantes. Esto encaja con la idea de una alteración de red, ¿no? Un problema en la integración de redes más que en la ejecución motora pura. En conjunto, lo que vemos no es un síndrome limpio, único, cortical, por así decir, sino un perfil clínico complejo donde se combinan problemas cognitivos, problemas conductuales, emocionales, problemas motores. No hemos hablado de la parte de logopedia, pero obviamente puede haber problemas en ese nivel. Y bueno, pues al final el paciente puede parecer que está bien en una exploración rápida porque no pincha de manera muy grave en algunas cosas, pero sí que cuando tiene que poner toda la carne en el asador, ¿no? En una tarea, pues ahí puede tener grandes dificultades, ¿no? Y sobre todo en situaciones reales que suelen tener pues ya no solo mini tareas, sino contexto, relación entre personas y al final una coordinación de todo el cerebro. Y como el daño axonal difuso genera esos problemas de redes y de coordinación cerebral, pues se nota mucho luego en el contexto real. Por eso quizás la mejor forma de resumirlo, todo esto, es que el daño axonal difuso no impide necesariamente que el paciente haga cosas, pero sí altera profundamente cómo las hace. Y ahí es donde entra nuestro trabajo como terapeutas en detectar esas alteraciones, entenderlas como parte de una disfunción de redes y tratar de mejorarlas. Tratar de que nuestro tratamiento no sea aislado, sino que esté cohesionado, que sea coordinado, que sea interdisciplinar casi sí o sí, y que veamos al paciente en global y que a veces tengamos que ceder en unas cosas para potenciar otras. Y quizás es uno de los pacientes más complicados a nivel de razonamiento clínico, ¿no? Porque no es tan sencillo, entre comillas, como una hemiparesia. En conclusión del episodio, diríamos que el daño axonal difuso no es simplemente una lesión que no vemos bien en la imagen, sino una forma del daño cerebral en la que lo esencial es la desconexión de redes. Es un proceso que empieza con fuerzas mecánicas, muchas veces brutales, pero que continúa en el tiempo a través de cascadas biológicas complejas, desde la alteración del citoesqueleto hasta la activación de programas de degeneración axonal, como la vía del SARM1. Sabemos cada vez más sobre la fisiopatología, lo detectamos mejor con la neuroimagen y empezamos a acercarnos a él con biomarcadores, pero seguimos sin tener una herramienta única que lo capture ni una terapia específica que lo detenga. Por eso, más que quedarnos en etiquetas, el reto clínico sería entender la naturaleza dinámica del daño axonal difuso, interpretar con prudencia todas las pruebas que tengamos a nuestra disposición, hacer un pronóstico lo más amigable posible, teniendo en cuenta la mayor cantidad de variables y, por supuesto, acompañar al paciente en su rehabilitación desde el hospital hasta las clínicas o las unidades especializadas, donde el objetivo quizás ya no va a estar en una función concreta, en un objetivo muy concreto, sino en intentar reintegrar a la persona lo máximo posible en su vida diaria, ¿no? Sobre todo si los problemas cognitivos son los más acuciantes, que es lo que suele pasar. Muchas veces el tema motor es más que suficiente o sería más que suficiente para desenvolverse, ¿no? Pero los problemas cognitivos, conductuales, em,
muchas veces otros problemas complicados de manejar, como la desinhibición, pues son los que hay que manejar con más ferocidad y bajo un enfoque sí o sí interdisciplinar o transdisciplinar, como queráis. Así que nada, espero que os haya parecido interesante el episodio, que haya sido, bueno, pues una actualización, sobre todo en la biología, ¿no? Que nos suenen algunas palabras del daño axonal difuso, que nos suenen algunas características que hemos comentado y que tengamos un poco más de concepto, ¿no? Que tengamos un poco más claro el concepto em, específico del daño axonal difuso. Así que muchísimas gracias por escuchar el episodio, muchísimas gracias a los mecenas de Patreon, por supuesto, por apoyarme económicamente. Sabéis que podéis ser mecenas de Patreon o apoyarme esporádicamente para algún tema que os interese. Podéis visitar la página para chafardear un poco. Y nada, cada vez estamos más cerca del episodio 100, así que espero que sigáis ahí y nos sigamos escuchando y aprendiendo juntos.